cuando mi propia hija me acorraló contra el trinchador y con una frialdad que heló mis huesos, me disparó a la cara. «Mamá, tu trabajo es encargarte de la casa mientras mi suegra disfruta. No te gusta. Vete». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies y un dolor agudo me atravesó el pecho. No por el cansancio de 12 horas cocinando, sino por la apuñalada de su ingratitud. En ese instante, solté el delantal y tomé la decisión que cambiaría nuestra relación para siempre. Antes de contarte cómo recuperé mi dignidad esa Nochebuena, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia real como esta. Te prometo que el final de este relato te dará una lección de vida que ninguna madre debería ignorar. Así que quédate conmigo hasta el último segundo. Hola, soy Cuquita. Tengo 68 años y vivo en Puebla. Toda mi vida creí que amar significaba sacrificarme en silencio por mi familia, hasta que una cena de Navidad me abrió los ojos de la forma más dolorosa posible. Esta es mi historia. El reloj de la cocina marcaba las 11 de la noche, de aquel 23 de diciembre, y mis pies ya palpitaban con ese dolor sordo que una aprende a ignorar después de los 60 años. Toda la casa estaba impregnada de ese aroma denso y profundo que solo se consigue en Puebla cuando se hacen las cosas como Dios manda. El olor ahumado de los chiles mulatos y pasilla tostándose en el comal, mezclado con la dulzura de la canela. El plátano macho y las almendras. Mis manos, que ya tienen las marcas del tiempo y del trabajo duro, estaban manchadas de un color oscuro, una mezcla entre el chocolate de metate y las especias que llevaba horas moliendo y sazonando, porque el mole poblano, el verdadero, no se hace de pasta comprada ni sale de un frasco. Es un acto de fe que requiere paciencia, memoria y, sobre todo, mucho sacrificio. Me enderecé un poco sintiendo un pinchazo agudo en la espalda baja, justo donde la edad me cobra factura cada vez que intento hacérmela fuerte. Me limpié el sudor de la frente con el dorso de la mano para no enchilarme los ojos que ya me ardían bastante por el humo que se había acumulado durante el día. Miré la enorme cazuela de barro burbujeando lentamente y suspiré. 12 horas. Llevaba 12 horas de pie picando, frío, moliendo y moviendo la cuchara de madera sin parar para que no se pegara el fondo. Lo hacía por ella, por mi Sofía y por esa cena de Navidad que, según me había dicho, tenía que ser perfecta este año. Me imaginaba sus ojos brillando al probar el primer bocado, recordando los sabores de su infancia, y esa imagen era la única gasolina que mantenía mi cuerpo en movimiento. En ese momento, el teléfono de la casa rompió el silencio rítmico del hervor del mole. Me apresuré a contestar, secándome las manos rápidamente en el delantal bordado, con esa esperanza tonta de madre que piensa que su hija llama solo para saber si ya cené o si necesito ayuda. Al descolgar, escuché la voz de Sofía acelerada y con ese tono de estrés que ha adoptado desde que se casó y se mudó a la zona exclusiva de la ciudad. Ni siquiera me saludó, ni hubo un hola mamá o un ¿cómo te sientes? Su voz entró directa y exigente, preguntándome si ya tenía listo el mantel de lino blanco, el grande, el que bordó mi abuela. Sentí un pequeño hueco en el estómago y no era de hambre. Le contesté suavemente que sí, que el mantel estaba guardado y limpio, pero ella me interrumpió diciendo que necesitaba que lo revisara bien y le diera otra planchada con almidón, porque su suegra, doña Elvira, iba a asistir a la cena y era una mujer sumamente fijada en los detalles. Me explicó casi como si me estuviera regañando, que cualquier arruga o manchita sería una vergüenza para ella delante de la familia de su esposo. No me preguntó por el mole ni por los romeritos. Ni siquiera notó que mi voz sonaba cansada. Solo le importaba que el mantel estuviera impecable para impresionar a esa mujer, que en 15 años nunca me había dirigido más de 2 palabras seguidas que no fueran para pedirme algo. Colgué el teléfono despacio, sintiendo como la alegría de la cocina se enfriaba un poco, aunque la estufa seguía encendida. Miré mis manos manchadas.
mis dedos hinchados por la artritis y el esfuerzo del día. Y luego miré hacia el cuarto de planchado. Mi espalda gritaba pidiendo descanso, pidiendo una silla y un té de manzanilla. Pero el amor de madre, ese amor ciego y a veces ingrato, tiene una fuerza que supera al cuerpo. Fui por el burro de planchar. Saqué el almidón y conecté la plancha. Mientras el vapor subía, mezclándose con el olor a chocolate y especias, me repetí a mí misma que todo valía la pena si mi hija era feliz. Aunque en el fondo una voz pequeñita que traté de callar con una oración a la Virgen, me decía que algo en todo esto no estaba bien, que me estaba haciendo pequeña para que otros pudieran sentirse grandes. Mientras el vapor de la plancha subía y alaba las arrugas de aquel lino fino, mi mente viajó de golpe 15 años atrás, a una tarde gris y lluviosa afuera de la fábrica textil. Casi podía sentir de nuevo el agua helada, calándome los zapatos rotos, y el peso del hule azul con el que protegía la olla de tamales. Mi tesoro y mi única arma contra la pobreza. Recuerdo estar ahí parada horas enteras, temblando de frío, ofreciendo champurrado a los obreros que salían del turno, guardando cada moneda empapada en la bolsa del delantal como si fuera oro. No lo hacía por mí. Lo hacía para pagar la mensualidad de esa universidad privada y carísima donde Sofía quería estudiar. Cada vez que mis rodillas crujían por el cansancio o la reuma, me mordía los huesos. Yo me repetía una y otra vez: mis rodillas por tu título, mi vida, y lo cumplí. Ella se graduó y yo sentí que cada dolor, cada humillación y cada hora bajo la lluvia habían valido la pena para verla convertida en alguien importante, lejos de la vida dura que me tocó a mí. Pero ese título que tanto orgullo me dio, también levantó un muro invisible entre nosotras. Cuando Sofía conoció a su marido, un hombre de familia acomodada de La Paz, ella empezó a cambiar. Dejó de invitarme a sus reuniones, y cuando lo hacía siempre había una excusa para que yo no hablara de mi trabajo. Entendí con ese dolor sordo que una madre se traga para no llorar, que le daba vergüenza que sus nuevas amistades supieran que su madre se ganaba la vida vendiendo comida en la calle. Yo acepté hacerme chiquita. Acepté ser la madre invisible que sonríe desde la esquina de la foto para no estorbar, pensando que ese era mi último sacrificio para que ella encajara en ese mundo de porcelana que tanto anhelaba. La prueba de fuego llegó esa Nochebuena. Al entrar a su casa, llegué cargando las ollas pesadas con el mole caliente y los romeritos, haciendo malabares para no arrugar el mantel que llevaba bajo el brazo. Apenas crucé la puerta, noté la diferencia. Doña Elvira, su suegra, llegó casi al mismo tiempo que yo, bajando de un coche elegante, sin cargar nada más que su bolso de marca. A ella, Sofía y su marido la recibieron con besos, le quitaron el abrigo y la guiaron a la sala principal, ofreciéndole la mejor copa de vino. A mí, Sofía, me saludó con un beso rápido, casi al aire, y, sin dejarme soltar las cosas, me señaló el pasillo de servicio. Me dijo que llevara todo directo a la cocina, porque ya iban retrasados, tratándome con la misma prisa con la que se trata al personal de servicio, no a la madre que se desveló cocinando su cena. Mientras acomodaba mis cazuelas de barro sobre la barra de granito frío de su cocina moderna, Sofía entró. Venía nerviosa alisándose el vestido. Por un segundo, mi corazón ingenuo pensó que venía a darme las gracias o a preguntarme si necesitaba ayuda, pero se acercó a mí y, bajando la voz para que nadie en la sala escuchara, me clavó una frase que dolió más que el frío de aquellas tardes en la fábrica. Me pidió, casi susurrando, que por favor cuando nos sentáramos a la mesa no me pusiera a contar mis historias del pueblo ni anécdotas de la gente del barrio. Me dijo que esas cosas aburrían a doña Elvira y que no eran temas apropiados para la cena. Me quedé helada con la cuchara de madera en la mano, entendiendo de golpe que para mi hija, mi vida, mi pasado y mi esfuerzo no eran motivo de orgullo, sino un secreto incómodo que había que esconder bajo el mantel de lino perfectamente planchado. La cena comenzó y la casa se llenó de risas y brindis que no eran para mí.
Yo me movía alrededor de la mesa como un fantasma, sirviendo el mole que me había costado la espalda y los romeritos que había limpiado uno por uno hasta que mis dedos quedaron negros. Observaba cómo Sofía, su esposo y doña Elvira disfrutaban del festín elogiando el vino y la decoración, pero ignorando por completo a la mujer que había pasado el día entero frente al fogón para que ellos pudieran tener esa noche perfecta. Nadie me dijo, siéntate, mamá. Nadie me dijo, deja esa charola y ven a brindar con nosotros. Para ellos, yo era parte del mobiliario, una extensión de la cocina que solo existía para rellenar copas y retirar platos sucios. El momento que me rompió el corazón llegó con los romeritos. Doña Elvira, con esa elegancia fría que le caracteriza, probó un bocado. Hizo una mueca sutil y dejó el tenedor sobre el plato con un tintineo que sonó como un disparo en el silencio del comedor. Comentó en voz alta para que todos la escucharan que los romeritos estaban poco pasados de sal y que el mole, aunque vistoso, tenía un regusto amargo que no le terminaba de convencer. Sentí que la sangre se me subía a la cara, no de vergüenza, sino de una indignación que me quemaba la garganta. Esperé que Sofía, mi hija, la niña por la que vendí tamales bajo la lluvia, dijera algo. Esperé que dijera que su madre se había esforzado, que la receta era de familia, que tuviera un mínimo gesto de lealtad, pero no. Sofía se rió nerviosamente y se disculpó con su suegra, prometiéndole que para el postre abrirían un vino mejor para quitarle el mal sabor de boca. Mis piernas ya no me respondían. El dolor en la cintura era tan agudo que sentí que me iba a desmayar ahí mismo con la sopera en las manos. Busqué con la mirada un lugar donde posarme, aunque fuera un minuto. Para recuperar el aliento, vi una silla vacía en la esquina del comedor, un poco apartada de la mesa principal, y me dirigí hacia ella con la urgencia de quien busca un salvavidas. Apenas mis caderas tocaron el asiento y solté un suspiro de alivio. Escuché un sonido seco y metálico. El marido de Sofía estaba golpeando su copa vacía contra la mesa, exigiendo más vino, sin siquiera voltear a verme, como se le llama, a un mesero en una cantina ruidosa. Me levanté por instinto temblando, pero mis manos ya no tenían fuerza. La botella de vino chocó contra la copa al servir, derramando una gota minúscula sobre el mantel inmaculado. Ese mantel que yo misma había almidonado horas antes. Fue entonces cuando Sofía se levantó de golpe. Sus ojos no tenían compasión, ni cariño, ni siquiera lástima. Me miró con un desprecio absoluto, como si yo fuera una mancha en su pintura perfecta de familia feliz. Se acercó a mí y, en lugar de preguntarme si estaba bien, si necesitaba descansar, me acorraló contra el trinchador. Sus palabras salieron como cuchillos, una por una, clavándose en lo más profundo de mi dignidad. Me dijo con una voz sibilante y cruel que no entendía por qué me sentaba si todavía faltaba servir el postre. Y luego soltó la frase que terminó de matar cualquier esperanza que yo tuviera. Me dijo claramente que mi trabajo allí, mi única función en esa noche santa, era encargarme de la casa y del servicio para que su suegra pudiera disfrutar como se merecía. Y remató diciéndome que si eso no me gustaba, si no estaba dispuesta a cumplir con mi papel de sirvienta silenciosa, entonces podía largarme por donde había venido. En ese instante algo se quebró dentro de mí para siempre. No fue solo el dolor de madre rechazada, fue la certeza de que estaba siendo víctima de algo mucho más oscuro. Sentí en mi propia carne lo que tantas veces había escuchado en las noticias, pero nunca pensé vivir. El maltrato, la violencia de ser usada y desechada por tu propia sangre. Mis manos temblaban tanto que tuve que soltar la servilleta para no dejar ver mi debilidad. Me limpié las palmas sudorosas en el delantal, sintiendo como el contrato sagrado de madre e hija, ese pacto no escrito de cuidado y respeto mutuo, se hacía pedazos frente a mis ojos. Sofía no solo me había faltado al respeto, me había despojado de mi humanidad frente a extraños, violando no solo la ley de Dios,
sino el derecho más básico que tiene cualquier anciano a ser tratado con dignidad. Estaba sola, rodeada de gente, pero más sola que nunca. El comedor se quedó sumido en un silencio sepulcral, tan denso y pesado que casi se podía escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina. Mis manos, que un momento antes temblaban por la humillación, de repente encontraron una firmeza desconocida, una quietud que nacía de la certeza de que ya no tenía nada más que perder, con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Llevé las manos a mi cintura y desaté el nudo del delantal. Ese trapo bordado, manchado de mole, de grasa y de años de sacrificio silencioso, se deslizó por mis caderas hasta quedar en mis manos. Lo doblé despacio, alisando cada arruga con una precisión deliberada, como si estuviera cerrando un ciclo de vida, y lo coloqué suavemente sobre la mesa de caoba, justo al lado del pavo dorado, que nadie se había dignado a probar todavía. Levanté la vista y clavé mis ojos en los de Sofía. No había lágrimas. En mi rostro, ni gritos, ni el drama que ella seguramente esperaba para justificar su crueldad frente a su suegra. Mi voz salió baja, pero tan firme que resonó en las paredes de esa casa fría. Le dije que estaba muy bien, que aceptaba su condición. Le comuniqué que me iría en ese preciso instante, tal como ella lo sugería, pero no me detuve. La miré profundamente y sentencié que desde ese momento en adelante, ella tendría que encargarse absolutamente de todo por su cuenta. Le dije que tenía mucha curiosidad por ver si su adorada suegra disfrutaba tanto de la velada y de la cena perfecta cuando fuera ella, mi propia hija, quien tuviera que correr a la cocina, servirse el vino y agachar la cabeza convertida en la sirvienta que tanto despreciaba. El marido de Sofía, que minutos antes golpeaba su copa con arrogancia, se puso pálido como un papel. La vergüenza o quizás el miedo al escándalo frente a su madre finalmente lo alcanzó. Se levantó a medias de su silla, extendiendo una mano hacia mí y balbuceando mi nombre, intentando detenerme con disculpas atropelladas que llegaban demasiado tarde. Pero yo ya no lo escuchaba. Para mí, él y sus exigencias se habían vuelto tan insignificantes como el polvo en los muebles. Lo ignoré por completo, pasándole de largo como si fuera transparente, porque mi dignidad no estaba a negociación en esa mesa. Caminé hacia el recibidor y tomé mi bolso viejo, ese de piel gastada que Sofía siempre me pedía que escondiera en el closet cuando llegaban sus visitas importantes. Al abrir la puerta principal, el aire helado de la noche poblana me golpeó la cara con fuerza, calándome los huesos. Pero extrañamente no sentí frío. Sentí un fuego interior, una mezcla de dolor y liberación que me calentaba la sangre. Di un paso hacia la oscuridad de la calle y no volteé. No miré atrás para ver sus caras de asombro ni para comprobar si el mantel seguía impecable. Salí de ahí dejando la cena servida. Él vino sin descorchar y a mi hija atrapada sola en la jaula de oro y apariencias que ella misma había construido, mientras yo, por primera vez en años, caminaba con la frente en alto bajo las estrellas. Han pasado ya 2 días, desde que salí de esa casa dejando la puerta abierta a mis espaldas. Ahora estoy aquí sentada en mi propia cocina, esa que es chiquita y humilde, pero que es mía. Me estoy comiendo un tamal de rajas recalentado en el comal, acompañándolo con un jarro de café de olla bien caliente. No es el banquete de lujo que preparé allá, ni hay manteles de lino planchados con almidón, pero juro que nunca una comida me había sabido tan gloriosa como esta, porque tiene el ingrediente que me faltó toda la vida. La paz. El teléfono celular que dejé sobre la mesa de hule no ha parado de vibrar y sonar desde la mañana de Navidad. Veo la pantalla y aparece el nombre de Sofía una y otra vez. No necesito contestar para saber qué está pasando. Me imagino el caos en el que se convirtió su cena perfecta en cuanto yo crucé el umbral. Seguramente doña Elvira, con esa lengua afilada que tiene y su costumbre de exigir como reina, no le perdonó ni el pavo frío ni la falta de servicio. Mi hija, esa niña que siempre fue tan chula,
pero que nunca aprendió a mover un dedo en la cocina, porque yo siempre se lo resolví todo. Se debió haber ahogado en un vaso de agua, intentando quedar bien. Me duele. Claro que me duele porque es mi mija, pero el dolor de la humillación que sentí esa noche pesa más que la culpa. Mientras le doy otro sorbo al café, pienso en todo lo que aguanté por años. Creí que el amor de madre era eso, volverse invisible, agachar la cabeza y servir, para que los hijos brillaran. Qué equivocada estaba. Les di la vida. Sí. Y trabajé vendiendo tamales bajo la lluvia hasta que mis manos sangraron para darles estudios. Pero eso no significa que les haya vendido mi dignidad junto con el certificado de nacimiento. No hay ley en este mundo, ni en los libros de leyes de Puebla, ni en los mandamientos de Dios, que diga que una madre tiene que ser el tapete donde los hijos se limpian los pies para impresionar a los de afuera. El amor no es servidumbre y el respeto a los mayores no es una moneda de cambio. Con una calma que me nace del alma, tomé el teléfono y hice algo que jamás pensé tener el valor de hacer. Busqué el contacto de mi propia hija y con el dedo firme presioné la opción de bloquear. No sé si será para siempre o solo hasta que aprenda que a su madre se le respeta, pero por ahora necesito silencio. Me levanté de la silla sacudiéndome las migajas del delantal y fui hacia el pequeño altar que tengo en la entrada. Encendí una veladora nueva a la Virgen de Guadalupe y al Niño Dios, mirándolos con gratitud. Me persigné despacio, pidiéndole fuerzas no para perdonar, porque eso ya vendrá luego, sino para mantenerme firme en mi lugar. Entendí tarde, pero a tiempo, que a veces el acto de amor propio más grande que una puede hacer es retirarse de la mesa donde no te sirven respeto, aunque sea tu propia sangre la que esté sentada ahí. Han pasado varios meses desde aquella Nochebuena y mi cocina sigue siendo mi santuario de paz. Sofía vino a buscarme días después, abrumada, por las exigencias de su vida perfecta. Pero por primera vez me elegí a mí misma y mantuve mi distancia. Sigo preparando mis moles y tamales, ya no para pagar colegiaturas ingratas, sino para alimentar mi alma tranquila. Aprendí que la soledad con dignidad nutre más que una mesa llena de desprecios. Recuerden esto. El amor de madre es incondicional, pero el respeto jamás debe ser opcional. Mi consejo es simple. No teman decir no a sus propios hijos cuando les pidan renunciar a su valor como personas. Poner límites firmes a tiempo también es un acto de amor y educación. ¿Y ustedes alguna vez han tenido que alejarse de un hijo para recuperar su dignidad? Los leo en los comentarios. Cuquita, 6 y 8 años.